Cada vez que llega el día de pago, la historia se repite, un breve alivio seguido por una sensación de vacío. Las cuentas se pagan, los gastos se acumulan y, sin importar cuánto ganes, el dinero parece desvanecerse como arena entre los dedos. Si te has sentido atrapado en ese ciclo, no estás solo. Millones de personas en todo el mundo viven bajo la misma presión: trabajar, cobrar, gastar, repetir. Y la mayoría piensa que la única salida es ganar más. Pero ¿y si te dijera que el problema no es cuánto ganas, sino cómo lo gestionas? En un mundo que glorifica los ingresos millonarios, los negocios escalables y los influencers que ganan dinero mientras duermen, hablar de hacerse rico con un sueldo puede sonar anticuado, incluso imposible. Pero eso solo revela lo mucho que nos han condicionado. Nos han hecho creer que el salario es una limitación, cuando en realidad puede ser la base más estable para construir una vida de riqueza. No por lo que es, sino por lo que haces con él. Hay personas que ganan miles al mes y viven endeudadas. Y hay otras que con ingresos modestos han construido patrimonios, han invertido, han logrado independencia. La diferencia no está en el número. Está en la mentalidad. En la disciplina. En el plan. Los ricos no siempre empezaron siéndolo. Muchos de ellos, de hecho, iniciaron con sueldos similares al tuyo. Pero no cometieron el error de usar su ingreso como una excusa. Lo usaron como una palanca. Aprendieron a administrar, a invertir, a multiplicar. No porque tuvieran más oportunidades, sino porque hicieron cosas distintas con lo que tenían. La gran mayoría de las personas trabajan por dinero. Venden su tiempo. Cambian horas por billetes. Pero nunca se detienen a pensar cómo hacer que el dinero trabaje para ellas. Creen que eso es solo para empresarios, para herederos, para gente con suerte. Y ahí está la trampa: si crees que no puedes, no lo harás. Aquí no vamos a hablar solo de ahorrar. Vamos a hablar de estrategia. De cómo gastar con inteligencia. De cómo usar el 20% de tu ingreso para construir libertad. De cómo pensar como inversionista aunque aún seas empleado. De cómo diseñar un sistema financiero personal que funcione en piloto automático, sin importar si ganas 500 o $5,000. Vamos a derribar mitos: que necesitas un gran sueldo para invertir, que es imposible ahorrar con poco, que ser rico es cuestión de suerte. No es así. La verdadera riqueza se construye con visión, con hábitos, con decisiones conscientes que, aunque pequeñas al principio, se acumulan con el tiempo. También hablaremos de mentalidad. Porque sin cambiar cómo piensas, nada cambiará realmente. Puedes ganar más, pero si no sabes administrarlo, te quedarás igual. Puedes tener oportunidades, pero si no las ves, pasarán de largo. La mente es el activo más poderoso que tienes. Y si no la programas para generar riqueza, te saboteas desde el principio. El método del sueldo millonario no es un libro para soñadores pasivos. Es para quienes están dispuestos a hacer algo distinto. A tomar control. A dejar de culpar al sistema, al jefe, al gobierno, a la economía, y empezar a preguntarse: ¿qué puedo hacer yo, hoy, con lo que tengo, para cambiar mi vida financiera? A lo largo de los próximos capítulos, vas a descubrir principios claros, estrategias prácticas y ejemplos reales. No importa si eres joven o adulto, si tienes estudios o no, si ganas mucho o poco. Lo que importa es que estás aquí, dispuesto a aprender y a tomar acción. La pregunta clave no es cuánto ganas. La verdadera pregunta es: ¿qué harías si los ricos ganaran lo mismo que tú? ¿Cómo lo manejarían? ¿Qué decisiones tomarían desde el primer día? ¿Qué hábitos adoptarían? ¿Qué evitarían? Este audiolibro es una simulación. Una guía. Una traducción de las decisiones que tomaría alguien con mentalidad millonaria si estuviera en tu lugar. Y eso es lo poderoso. Porque no se trata de cambiar tu entorno primero. Se trata de cambiarte a ti. Cuando lo haces, todo empieza a transformarse alrededor. Así que bienvenido. Este es el inicio de una nueva etapa. La etapa donde tu salario deja de ser una carga y se convierte en tu mejor aliado. La etapa donde dejas de sobrevivir y comienzas a construir. Capítulo 1.
rompe el ciclo asalariado, la trampa mental del sueldo fijo. Durante años, nos han enseñado a valorar la estabilidad por encima de todo. Consigue un buen empleo, trabaja duro, cobra cada mes y agradece que tienes trabajo. Ese ha sido el mantra de generaciones enteras. Pero lo que nadie se atreve a decir es que esta aparente seguridad muchas veces viene con un precio muy alto, la dependencia. Una dependencia silenciosa, cómoda, pero limitante. El sueldo fijo, ese ingreso constante cada fin de mes, puede ser una bendición o una trampa. El ciclo es conocido, trabajas de lunes a viernes, haces tu esfuerzo, esperas el pago. Al llegar el sueldo, respiras. Pagas deudas, compras lo necesario, quizás algo que deseas. Pero antes de que termine el mes, el dinero ya se ha ido. No importa si ganas poco o mucho, el patrón se repite. Y lo más peligroso de todo es que te acostumbras. Tu mente se programa para vivir dentro de ese ciclo sin cuestionarlo. Y cuando algo se repite el tiempo suficiente, se vuelve normal. Y cuando algo se vuelve normal, dejas de buscar alternativas. Aquí está la trampa del sueldo fijo, te da una falsa sensación de progreso. Sientes que avanzas porque cada mes cobras, pero en realidad estás caminando en una rueda estática. Mientras más tiempo pases allí, más difícil se vuelve salir. No porque no puedas, sino porque tu mente se ha adaptado a ese sistema. Dejas de pensar como creador de riqueza y comienzas a actuar solo como consumidor. Ahora bien, esto no significa que tener un empleo sea algo malo. Al contrario. Un trabajo puede ser una herramienta poderosa para construir libertad. Pero solo si entiendes cómo usarlo. Si te conviertes en esclavo del ingreso, siempre dependerás de otros para sostener tu vida. Pero si usas ese ingreso como capital inicial, como apalancamiento, entonces el sueldo se transforma en el primer paso hacia la independencia. Para romper el ciclo asalariado, el primer paso es reconocer que el sueldo no es tu verdadero ingreso. Es solo una entrada temporal de dinero. La verdadera riqueza se mide por lo que haces con ese dinero, por cómo lo distribuyes, por lo que te queda al final del mes para crecer. No te define lo que cobras, sino lo que conservas, inviertes y construyes con ello. El segundo paso es dejar de depender mentalmente del sueldo. Esto puede sonar extraño, especialmente si toda tu vida has vivido de él. Pero no se trata de renunciar o volverte rebelde. Se trata de entender que el sueldo es una parte de tu estrategia financiera, no el centro de tu existencia. Puedes tener un trabajo, y aún así pensar como empresario, actuar como inversionista y moverte como alguien que construye riqueza. La gran diferencia entre quienes se estancan y quienes prosperan está en la mentalidad. La mayoría piensa en cómo sobrevivir el mes. Los que avanzan piensan en cómo hacer que cada mes los acerque más a la libertad. Es un cambio sutil, pero poderoso. En lugar de preguntarte, ¿cómo llego a fin de mes?, empieza a preguntarte, ¿qué porcentaje de este ingreso puedo usar para construir un futuro mejor? Otro punto crítico es evitar el fenómeno de la expansión de estilo de vida. Este fenómeno ocurre cuando, a medida que tus ingresos suben, tus gastos también lo hacen. Cobras más, pero también te endeudas más. Ganas más, pero también consumes más. Esto mantiene a muchas personas en el mismo nivel financiero, incluso cuando aumentan su sueldo. Cambian el auto, el celular, el departamento, pero su libertad sigue igual de distante. Porque siguen atrapados en el mismo juego, solo que con cifras más grandes. Romper el ciclo también significa tomar decisiones incómodas. Decidir vivir por debajo de tus posibilidades. Evitar gastos innecesarios. Renunciar a la gratificación inmediata en favor de la recompensa futura. Estas decisiones no son fáciles. Pero son las que marcan la diferencia entre un asalariado común y uno que se está construyendo su libertad silenciosamente. Imagina esto, dos personas ganan lo mismo. Una de ellas vive al límite, gastando cada peso. La otra guarda el 20%, invierte el 10%, vive con el resto y se educa financieramente cada mes. En 5 años, ¿crees que estarán en el mismo lugar? La respuesta es obvia. El ingreso era el mismo. Pero la mentalidad y las decisiones fueron distintas.
Y ese es el mensaje central de este capítulo: el problema no es el sueldo. Es la programación mental que hemos adoptado respecto a él. Nos enseñaron a depender, no a construir. A consumir, no a invertir. A obedecer, no a pensar estratégicamente. Este audiolibro es una invitación a cambiar esa programación. No para que abandones tu trabajo, sino para que dejes de depender ciegamente de él. Para que lo uses como una herramienta de apalancamiento, como una fuente de capital inicial para tus sueños, como un trampolín hacia una vida más libre. Romper el ciclo asalariado no se trata de volverte millonario de un día para otro. Se trata de tomar el control. De cambiar el chip. De entender que cada peso que cobras tiene un propósito más grande que solo pagar cuentas. Se trata de preguntarte: ¿estoy trabajando solo para vivir o estoy usando mi trabajo para crear la vida que quiero? La respuesta a esa pregunta puede cambiarlo todo. Capítulo 2. La regla de oro del primer 20%. Una de las diferencias más notables entre quienes construyen riqueza y quienes apenas sobreviven está en el orden en que usan su dinero. Mientras la mayoría gasta primero y ahorra después, si es que queda algo, las personas con mentalidad financiera avanzada hacen lo contrario: se pagan primero. No importa cuánto ganen. No importa si tienen un ingreso alto o modesto. El principio es el mismo: el primer 20% de tu sueldo no te pertenece al presente, sino a tu futuro. Esta es la regla de oro que transforma un salario común en una herramienta poderosa de construcción de patrimonio. Suena simple, pero es profundamente disruptiva. Porque va contra todo lo que nos han enseñado. Desde pequeños, nos programan para pensar en el gasto: ropa, comida, salidas, compromisos, urgencias. El ahorro, si acaso, es visto como un lujo. Como algo que puedes hacer si sobra. Pero aquí está la verdad incómoda: si esperas a que sobre dinero para ahorrar, nunca lo harás. La regla del primer 20% se basa en un principio de prioridad: lo más importante se paga primero. ¿Qué es más importante que tu libertad financiera? ¿Que tu tranquilidad futura? ¿Que tu capacidad de responder ante emergencias, aprovechar oportunidades o retirarte dignamente? Entonces, ¿por qué ese objetivo crucial es siempre lo último en la lista? Imagina tu sueldo dividido en dos grandes bloques: el dinero para sobrevivir y el dinero para crecer. El 20% inicial, o el porcentaje que puedas destinar al principio, no está ahí para gastar, ni para disfrutar, ni siquiera para ahorrar en el sentido tradicional. Está ahí para construir tu fondo de inversión, tu fondo de libertad, tu fondo de crecimiento. La mayoría de las personas cree que no puede permitirse ahorrar el 20%. Con lo que gano apenas me alcanza. Pero la paradoja es esta: no puedes permitirte no hacerlo. Porque si no lo haces hoy, mañana estarás en la misma situación, solo que más cansado, con más años encima y menos tiempo para reaccionar. Pagarle primero a tu futuro no se trata solo de disciplina financiera, sino de respeto propio. Cada vez que apartas ese 20% antes que cualquier otra cosa, estás diciendo: mi libertad es prioridad, yo estoy construyendo algo más grande, no vine a esta vida solo a trabajar y sobrevivir. Y aquí es donde muchas personas fracasan: confunden ingresos con disponibilidad. Si ganan $1.000, sienten que pueden gastar 1.000. Si ganan 2.000, gastan 2.000. Y así sucesivamente. Pero esta mentalidad es la que mantiene a millones estancados, sin importar cuánto ganen. Porque no hay una estructura. No hay una intención detrás del dinero. Solo hay reacción. El método que enseñamos aquí propone algo radicalmente distinto: antes de pagar tus cuentas, te pagas a ti mismo. Literalmente. Lo haces automático. Al momento de recibir tu salario, una transferencia programada envía el 20% a una cuenta distinta. Intocable. Dedicada. Apartada para inversión, ahorro estratégico o capital semilla. ¿Te parece difícil? Por supuesto. No es cómodo al principio. Es como hacer ejercicio cuando nunca lo has hecho. Dolerá. Pero es una incomodidad temporal que te regala una libertad permanente.
Para algunas personas, comenzar con un 20% puede parecer imposible. En ese caso, empieza con el 10% o incluso con el 5%. Pero empieza. El músculo financiero se fortalece con el hábito, no con la cantidad. Lo importante no es cuánto es, sino que lo hagas con regularidad, sin falta, sin excusas. Porque lo que estás creando no es solo una cuenta bancaria con más ceros, sino una identidad, la de alguien que tiene el control. Ahora bien, ¿qué hacer con ese 20%? No es simplemente ahorrar y dejarlo en el banco sin propósito. Ese dinero debe tener una misión. Fondo de emergencia real, 3 a 6 meses de gastos. Educación financiera o técnica que potencie tus ingresos. Inversión en activos que generen flujo, acciones, fondos, emprendimientos. Capital para iniciar un negocio paralelo. Cada peso debe trabajar. Cada peso debe tener una tarea. Porque si ese 20% duerme, estás perdiendo su verdadero poder, la multiplicación. El dinero bien dirigido no solo se conserva, se reproduce. Una de las razones por las que tantas personas no avanzan financieramente es porque todo su ingreso está destinado al presente. No hay dinero trabajando por ellas mientras duermen. No hay capital creciendo. Solo hay esfuerzo y más esfuerzo. El tiempo pasa, pero la situación se mantiene igual. La regla del primer 20% rompe ese patrón. También es importante mencionar que esta estrategia no se trata de vivir con miedo ni en privación constante. Se trata de construir con intención. De saber que cada pequeño sacrificio hoy es una inversión en tranquilidad futura. De entender que el dinero que no se escapa es el que se convierte en libertad. ¿Y sabes qué es lo más transformador? Que una vez que te acostumbras a vivir con el 80% de tu ingreso, descubres que no necesitas tanto para estar bien. Que muchas cosas que creías necesarias eran solo hábitos. Que puedes ser feliz con menos si tienes un propósito mayor. Y entonces ese 20% deja de ser una carga, y se convierte en un símbolo de tu nueva identidad, la de una persona que construye. Para terminar este capítulo, quiero dejarte con una verdad que cambió mi forma de ver el dinero. No se trata de cuánto ganas, sino de cuánto retienes y haces crecer. Puedes ganar el doble que alguien más y aún así estar más endeudado, más inseguro y más atrapado. Así que hoy te invito a tomar una decisión sencilla pero poderosa. En tu próximo sueldo, págate primero. Aparta ese porcentaje y protégelo como si tu libertad dependiera de él. Porque, en realidad, así es. Capítulo 3. Gasta como pobre, invierte como rico. Una de las mayores contradicciones del mundo moderno es esta: quienes más dinero tienen, suelen gastar menos de lo que aparentan. Mientras tanto, muchas personas que apenas logran cubrir lo básico buscan constantemente aparentar una vida que no pueden sostener. Autos financiados, ropa de marca, gadgets innecesarios, vacaciones pagadas con tarjeta. Y todo para alimentar una imagen que nunca se traduce en verdadera riqueza. Este capítulo se centra en una verdad incómoda: la forma en que gastas habla más de tu mentalidad financiera que de tu ingreso real. Hay quienes ganan poco y construyen patrimonio, y hay quienes ganan mucho y están en bancarrota emocional y económica. La diferencia no es el monto. Es el enfoque. La frase gasta como pobre, invierte como rico no es un llamado a la escasez ni a vivir con miedo. Es un llamado a la inteligencia financiera. A entender que gastar menos no significa vivir peor, sino vivir con propósito. Significa dirigir tu dinero hacia aquello que te dará poder, crecimiento, retorno. Mientras otros compran pasivos que los hacen sentir ricos, tú inviertes en activos que realmente te harán rico. Observa a los verdaderos millonarios. No a los que ves en redes sociales mostrando relojes y jets, sino a los que construyen empresas, manejan inversiones y crecen en silencio. La mayoría vive por debajo de sus posibilidades. No por necesidad, sino por visión. Saben que cada peso que no se gasta en vanidad, puede invertirse en algo que crezca. Y esa es la gran diferencia entre quien busca impresionar y quien busca avanzar. ¿Has notado que muchas personas, en cuanto reciben un aumento, cambian de auto? ¿Mudan de casa? ¿Empiezan a gastar más en cosas que antes no consideraban necesarias?
Eso es la trampa del nivel de vida. Se eleva con tus ingresos, hasta el punto en que el nuevo salario tampoco alcanza. Es un ciclo infinito, una carrera de ratas donde el dinero entra y se va aún más rápido. Romper ese patrón es una decisión consciente. Y empieza por un principio poderoso, no necesitas demostrarle nada a nadie. La presión social, el que dirán, la validación externa, todo eso tiene un costo. Y muchas veces, ese costo es tu libertad. Mientras otros buscan aceptación, tú puedes buscar resultados. Mientras otros gastan para ser vistos, tú puedes construir en silencio. Invertir como rico no significa tener grandes capitales. Significa tener prioridades claras. Un rico piensa, ¿cómo puedo hacer que este dinero produzca más dinero? Un consumidor piensa, ¿qué puedo comprar con esto ahora mismo? Y esa diferencia de pensamiento es la que marca el destino financiero de cada persona. Si hoy ganas un sueldo modesto, pero empiezas a pensar como un inversionista, estás creando una base sólida para el futuro. No necesitas miles para comenzar. Solo necesitas dirección. Puedes invertir en tu educación, en habilidades, en libros, en herramientas digitales, en microinversiones, en negocios pequeños pero con potencial. Lo importante es que cada peso que pongas en movimiento tenga un retorno. Que no se consuma, sino que se convierta. Una inversión no siempre es algo tangible. También puedes invertir en relaciones, en mentorías, en tiempo de calidad, en salud mental. Todo lo que te acerque a una versión más poderosa de ti mismo es una inversión. Y todo lo que solo adormece tus frustraciones sin darte crecimiento, es gasto. Esto nos lleva a otro principio clave, diferencia entre deseos y necesidades. La sociedad moderna está diseñada para confundirte. Cada notificación, cada anuncio, cada red social busca hacerte sentir que necesitas algo más para estar completo. Pero tú debes desarrollar la habilidad de discernir. Pregúntate, ¿esto es necesario o es un impulso? ¿Me acerca a mi libertad o me aleja? Los ricos, incluso cuando pueden comprarlo todo, no lo hacen. Porque entienden que el dinero es energía, es recurso, es poder. Y ese poder debe ser administrado, no desperdiciado. Gastar como pobre no es renunciar a la calidad de vida, es redefinir lo que significa calidad. Es saber que no necesitas lo último, lo más caro o lo más visible para estar bien. Es entender que el verdadero lujo es la libertad. Por eso, una persona verdaderamente libre no siempre impresiona a simple vista. A veces vive en un lugar modesto, usa ropa sencilla, pero tiene inversiones creciendo, tiempo disponible y paz mental. Mientras tanto, otros viven en casas grandes que no pueden pagar, con deudas ocultas y estrés permanente. La diferencia está en cómo eligieron usar su ingreso mes a mes. Entonces, ¿cómo aplicar este principio en la vida real? Haz un análisis de tus gastos del último mes. Separa lo esencial de lo prescindible. ¿Cuánto de lo que gastaste fue realmente necesario? Crea una política de consumo. Decide, por ejemplo, que nunca gastarás más del 30% de tu sueldo en estilo de vida. El resto va a necesidades, ahorro e inversión. Desarrolla un filtro mental. Antes de cada compra, hazte 2 preguntas: ¿esto me acerca a la vida que quiero, y podría este dinero rendir mejor en otro lugar? Evita compras impulsivas. Si algo te entusiasma en el momento, espera 48 horas antes de comprarlo. Si después de ese tiempo sigue siendo importante, evalúa si realmente lo necesitas. Aprende a disfrutar con menos. La verdadera riqueza no está en acumular cosas, sino en sentirte en control. Y no hay mejor sensación que saber que estás construyendo algo duradero. Gastar como pobre no es una invitación a la mediocridad. Es una estrategia temporal con propósito eterno. Es elegir vivir con inteligencia para, mañana, vivir con abundancia real. Es sacrificar la apariencia hoy, para tener opciones mañana. Y eso es lo que los ricos hacen. No porque no puedan gastar, sino porque entienden que cada peso puede ser un esclavo que trabaja para ellos, o una fuga que los hace retroceder. Invierte como rico. Incluso si aún no lo eres. Porque lo que determina tu futuro no es tu sueldo, sino tu forma de pensar.
Capítulo 4. Tu salario no es tu riqueza. Una de las creencias más comunes, y más peligrosas, en el mundo financiero es asumir que mientras más ganas, más rico eres. Es fácil caer en esa ilusión. Ves a alguien con un gran sueldo, un auto lujoso, una casa costosa, y piensas que está en la cima del éxito. Pero la realidad muchas veces es distinta. Tener un alto salario no significa ser rico. Solo significa que tienes un alto ingreso. La verdadera riqueza se mide de otra manera. Tu salario es transitorio. Tu riqueza es acumulativa. Y si confundes una cosa con la otra, puedes pasar años trabajando duro, ganando bien, pero sin avanzar realmente. Es como correr en una cinta, te esfuerzas, sudas, pero al final estás exactamente en el mismo lugar. Entonces, ¿qué es realmente la riqueza? Riqueza es lo que queda cuando el sueldo se detiene. Es el dinero que sigue entrando aunque no trabajes. Es tu capacidad de sostener tu estilo de vida sin depender de tu tiempo. En términos simples, riqueza es tiempo comprado con activos. Es libertad. Y esa libertad no se construye solo con lo que ganas, sino con lo que haces con lo que ganas. Imagina esto, dos personas ganan lo mismo. Una gasta cada peso que entra. La otra guarda, invierte y multiplica. En 5 años, una tiene bienes, capital y seguridad. La otra tiene recuerdos de gastos y deudas. ¿Quién es más rico? El salario era idéntico. Lo que cambió fue la gestión. La mentalidad. Las decisiones. Este es el punto clave, el dinero que pasa por tus manos no te hace rico, el que se queda contigo y trabaja para ti, sí. Hay una métrica que muchos millonarios usan para medir su verdadero progreso, el valor neto. Es un cálculo simple pero revelador, activos menos pasivos. Es decir, lo que tienes menos lo que debes. ¿Tienes propiedades, inversiones, ahorros, negocios? Súmalos. ¿Tienes deudas, créditos, obligaciones? Réstalos. El resultado es tu verdadera riqueza. Y lo interesante es que muchas personas con sueldos altos tienen un valor neto negativo, mientras que otras con ingresos modestos han logrado acumular un patrimonio sólido. El problema es que la mayoría no hace este cálculo. Se enfoca en cuánto entra cada mes, no en cuánto conserva. Vive de sueldo en sueldo, sin un sistema de acumulación. Y cuando llega una emergencia, una pérdida de empleo o una oportunidad de inversión, no tienen margen de acción. El dinero entró, y se fue. Una y otra vez. Por eso es fundamental cambiar la perspectiva, deja de pensar solo en ingreso mensual y empieza a construir valor neto. ¿Cómo se hace eso? Deja de acumular pasivos disfrazados de activos. Comprar un auto nuevo a crédito, cambiar de celular cada año, tener múltiples tarjetas de crédito, no te hacen más rico. Solo te dan una sensación temporal de progreso mientras aumentan tus obligaciones. Comienza a adquirir activos reales. No importa si son pequeños al principio. Puede ser una cuenta de inversión, un fondo indexado, un pequeño emprendimiento, una propiedad compartida. Cada activo que generas es un trabajador que no duerme, que produce por ti, incluso cuando tú estás descansando. Calcula tu valor neto cada 6 meses. Esto te obligará a ver tu progreso real. Verás si estás avanzando o estancado. Te dará perspectiva. Y lo más importante, te hará tomar decisiones más inteligentes con tu dinero. Redefine lo que significa tener dinero. No es tener efectivo en la billetera ni gastar sin pensar. Es tener recursos creciendo, sistemas funcionando, respaldo en caso de imprevistos. El verdadero millonario no es el que gasta más, sino el que está más preparado. Y aquí entra una lección que pocos entienden, no te pagas por tu tiempo, te pagas por el valor que creas con tu tiempo. Si solo vendes horas, siempre dependerás de alguien más. Pero si usas parte de tu tiempo para construir sistemas, productos, inversiones o habilidades que produzcan sin tu presencia constante, entonces estás creando riqueza real. Tu salario puede ayudarte a empezar ese proceso. Pero no es el destino final. Es el vehículo. El error es vivir como si fuera permanente, como si nunca fuera a cambiar.
Los trabajos pueden acabarse, los sueldos pueden disminuir, las crisis pueden llegar. Lo que no desaparece es lo que construiste con disciplina, tus activos, tu conocimiento, tu mentalidad. Por eso, este capítulo es una invitación a dejar de definirte por tu cheque de pago. A dejar de mirar solo tu cuenta bancaria a fin de mes. Y a comenzar a construir tu independencia desde hoy, con lo que tienes. Porque, aunque hoy tu salario no sea alto, sí puede ser el motor de algo más grande. Puede ser la semilla de tu fondo de inversión, el origen de tu primer negocio, la base de tu portafolio. Pero solo si tomas decisiones distintas. Cuando entiendes esto, dejas de envidiar a quienes ganan más. Porque sabes que tu poder no está en la cantidad, sino en la estrategia. Y que hay personas que, con mucho menos de lo que tú tienes ahora, han logrado mucho más, simplemente porque pensaron distinto. Así que grábate esta frase: tu salario no es tu riqueza. Tu riqueza es lo que construyes mientras cobras ese salario. Ese es tu nuevo enfoque. Ese es el camino del sueldo millonario. Capítulo 5. El arte de multiplicar ingresos desde el sueldo. Hay una creencia muy arraigada que limita el crecimiento financiero de millones de personas, la idea de que el salario es un ingreso fijo e inamovible. Es decir, que solo se puede vivir con lo que se recibe mes a mes. Esta mentalidad convierte el sueldo en una celda invisible. Te acostumbras a operar dentro de esa cantidad y a depender completamente de ella. Pero los verdaderos constructores de riqueza ven el sueldo desde otro ángulo, como el capital inicial para generar nuevas fuentes de ingreso. Tu sueldo puede ser el inicio, no el límite. No importa cuánto sea. Lo importante es cómo lo distribuyes, cómo lo proteges y, sobre todo, cómo lo multiplicas. Porque si todo tu ingreso depende de una sola fuente, vives en una situación de riesgo. Basta con que esa fuente se detenga, una enfermedad, una crisis, un despido, para que todo tu sistema colapse. En cambio, si aprendes a generar ingresos múltiples desde tu sueldo, comienzas a construir resiliencia y expansión. El error más común es pensar que necesitas más dinero para empezar un negocio, invertir o diversificar. Pero lo que realmente necesitas es dirección, constancia y visión. Cada mes, cuando recibes tu sueldo, tienes una nueva oportunidad de asignar una parte de él a la creación de nuevos flujos. Es una decisión. No inmediata, pero sí poderosa a largo plazo. Multiplicar ingresos desde el sueldo no significa trabajar más horas ni buscar un segundo empleo mal pagado. Significa pensar como un arquitecto financiero. Tomar parte de tu ingreso actual y ponerlo a trabajar en algo que genere valor de forma paralela. Puede ser algo pequeño al inicio. Pero lo que empieza como un ingreso adicional de $10, puede escalar con el tiempo a cientos o miles. La clave está en comenzar. Veamos algunas formas prácticas de multiplicar ingresos desde tu sueldo. 1. Educación como inversión. Una de las mejores formas de multiplicar tu sueldo es aprender una habilidad que te permita monetizar de forma independiente. Hoy existen cientos de cursos accesibles en áreas como diseño gráfico, programación, marketing digital, ventas, redacción, edición de video, finanzas, inversiones. Un porcentaje de tu sueldo mensual puede destinarse a tu crecimiento profesional. No se trata solo de formarte más, sino de aumentar tu valor en el mercado y tu capacidad de generar ingresos fuera de tu empleo actual. 2. Servicios freelance. Muchas personas tienen talentos que no están monetizando. Escribir, diseñar, traducir, asesorar, dar clases, editar, programar. Puedes usar parte de tu sueldo para invertir en herramientas, publicidad o plataformas donde ofrecer tus servicios. Incluso puedes crear un portafolio digital y comenzar a trabajar en línea, sin necesidad de renunciar a tu empleo. El objetivo no es reemplazar tu sueldo de inmediato, sino crear una fuente paralela que pueda crecer. 3. Negocios pequeños con reinversión disciplinada. No necesitas montar una gran empresa para comenzar a multiplicar tus ingresos. Puedes vender productos digitales, crear contenido Mouna y Sebel, lanzar una tienda online con productos sencillos, incluso ofrecer servicios físicos en tu comunidad. Usa parte de tu sueldo como capital semilla. Comienza con bajo riesgo. Reinviértelo todo al principio. Hazlo crecer con paciencia.
Muchos grandes negocios comenzaron como un pequeño proyecto financiado con el sueldo de su creador. 4. Microinversiones automatizadas. Hoy en día existen plataformas que permiten invertir montos bajos en fondos indexados, criptomonedas, bienes raíces fraccionados o préstamos entre personas. Puedes automatizar una parte de tu sueldo, 5% o 10%, para entrar en este mundo y comenzar a generar rendimientos. No necesitas convertirte en experto. Solo necesitas aprender lo básico, evitar los errores comunes y dejar que el tiempo y el interés compuesto hagan su trabajo. 5. Monetizar conocimientos. ¿Hay algo que sabes hacer bien, algo que podrías enseñar? Puedes crear una guía, un curso digital, una membresía, una asesoría. Usa parte de tu sueldo para grabarte, comprar un micrófono, diseñar un espacio, crear una página web básica. Lo importante es entender que tu experiencia, por simple que parezca, puede ser valiosa para otros. Y eso puede convertirse en un ingreso que no depende de tu tiempo lineal. El secreto detrás de todas estas estrategias es usar tu sueldo como generador de activos, no solo como medio de consumo. Cada peso que destinas a construir algo nuevo te está acercando a la libertad financiera. Cada peso que solo se va en sobrevivir, te mantiene en el mismo lugar. Ahora bien, esto requiere un cambio de mentalidad. Porque al principio no verás resultados inmediatos. Vas a invertir tiempo, dinero y energía sin retorno instantáneo. Pero si te mantienes constante, si repites mes tras mes, si ajustas y aprendes, en un año tu realidad financiera puede ser completamente distinta. También requiere orden. No puedes multiplicar tu sueldo si no sabes exactamente en qué lo estás gastando. Por eso, lleva un registro claro. Define un porcentaje fijo para inversión en nuevas fuentes de ingreso. Hazlo automático si puedes. Así como automatizas el pago de tus cuentas, automatiza el pago a tu futuro. Recuerda, los ricos no se volvieron ricos solo porque ganaban más. Se volvieron ricos porque aprendieron a usar lo que tenían para construir. Usaron su sueldo como base, no como techo. Y tú puedes hacer lo mismo. Multiplicar ingresos no se trata de tener suerte. Se trata de tener estrategia. Capítulo 6. Mentalidad de inversor con dinero limitado. La mayoría de las personas cree que invertir es un juego reservado para quienes ya tienen mucho dinero. Cuando gane más, empezaré a invertir, repiten una y otra vez. Pero esa forma de pensar es justamente lo que las mantiene alejadas de la riqueza. No se trata de cuánto dinero tienes hoy, sino de cómo piensas respecto a él. La mentalidad del inversor no comienza cuando tienes dinero, comienza cuando decides multiplicarlo, sin importar cuánto sea. Tener una mentalidad de inversión con dinero limitado implica un cambio radical de enfoque. Ya no ves el dinero como algo que simplemente se gasta o se ahorra, sino como una semilla que puede crecer. Incluso si hoy solo puedes guardar 10 o $50 al mes, lo importante no es el monto, sino la intención y la constancia con la que lo haces. Los inversionistas exitosos no comenzaron con millones. La mayoría comenzó pequeño, con una idea simple, hacer que el dinero trabaje para ellos. Y ese principio está al alcance de todos. La diferencia es que unos lo aplican, mientras otros lo postergan indefinidamente, esperando el momento ideal que rara vez llega. Para adoptar esta mentalidad, el primer paso es romper con la idea del todo o nada. No necesitas grandes sumas para empezar. Lo que necesitas es empezar. La inversión es una carrera de resistencia, no de velocidad. Y los pequeños aportes constantes tienen más impacto a largo plazo que los grandes montos esporádicos. Veamos algunos principios clave de la mentalidad de inversor con recursos limitados. 1. El dinero pequeño es dinero real. Muchos subestiman el poder de cantidades pequeñas. Piensan que ahorrar $30 al mes no vale la pena. Pero lo que ignoran es el efecto del tiempo y del interés compuesto. Esos 30 mensuales pueden convertirse en miles con el enfoque correcto. Además, cada dólar que inviertes te enseña más que cualquier curso. Aprendes haciéndolo, no solo pensándolo. 2. La inversión comienza en la mente. Antes de poner dinero en el mercado, debes cambiar tu forma de pensar.
No veas la inversión como un riesgo, sino como una habilidad que puedes dominar. Estudia, lee, escucha a quienes ya lo han hecho. Cambia tus conversaciones. Rodéate, aunque sea virtualmente, de personas que hablen de activos, rendimientos, estrategias. La información correcta transforma tu percepción del dinero. 3. Evita la parálisis por análisis. Una de las razones por las que muchos nunca invierten es porque sienten que necesitan saberlo todo antes de empezar. Pero eso solo conduce a la inacción. La mentalidad de inversor entiende que es mejor comenzar imperfectamente que esperar eternamente. Empieza con plataformas simples, montos bajos y aprende sobre la marcha. 4. Invierte primero en lo que controlas. Si tus recursos son limitados, el mejor lugar para empezar es en ti mismo. Invertir en tu educación, habilidades o herramientas que te permitan generar más ingresos es la forma más segura y rentable de comenzar. El conocimiento adecuado puede multiplicar tu sueldo más rápido que cualquier acción en la bolsa. 5. Activos primero, pasivos después. La mayoría de las personas gasta primero, ahorra si puede, y considera invertir como algo lejano. La mentalidad de inversor invierte primero, vive con el resto y diseña un estilo de vida basado en prioridades, no en impulsos. Esto no significa vivir mal, sino vivir estratégicamente. Una vez que estás listo para invertir, aunque sea con montos pequeños, el siguiente paso es elegir vehículos accesibles y educativos. Hoy, gracias a la tecnología, puedes acceder a opciones que antes estaban reservadas a grandes capitales. Fondos indexados, puedes empezar desde montos bajos y diversificar automáticamente. Es una excelente forma de exponerte al mercado sin necesidad de ser un experto. Microinversiones, plataformas que permiten invertir en bienes raíces fraccionados, préstamos colectivos o acciones desde pocos dólares. Criptomonedas, con criterios si bien son más volátiles, muchas personas han comenzado con inversiones mínimas para aprender. Aquí, la educación es clave para evitar errores comunes. Negocios digitales, usar tu capital limitado para iniciar una tienda online, un blog como una Isabel, o una página de servicios también es una forma válida de invertir en activos productivos. Pero, sobre todo, la mentalidad de inversión exige consistencia. No sirve de nada hacer una sola inversión y abandonarla. Lo que marca la diferencia es la disciplina de mes a mes alimentar ese sistema. Convertirlo en hábito. Automatizarlo. Así como pagas tus servicios sin falta, también deberías pagarle a tu libertad financiera. Otro aspecto fundamental es la gestión del riesgo. Invertir no es apostar. El inversionista no busca emoción, busca rendimiento sostenible. Eso significa diversificar, no poner todos los huevos en una sola canasta y entender que el objetivo no es hacerte rico en una semana, sino construir riqueza sólida y duradera. La mentalidad de inversor también desarrolla una visión de largo plazo. Dejas de preocuparte por las fluctuaciones momentáneas del mercado y empiezas a enfocarte en la trayectoria. Entiendes que la paciencia es más rentable que la ansiedad. Que el tiempo es tu mejor aliado si sabes usarlo bien. Y tal vez lo más importante, te vuelves intencional con cada peso que manejas. Ya no eres alguien que simplemente cobra un sueldo y lo reparte sin pensar. Ahora eres un estratega. Un constructor. Un creador de riqueza. Con dinero limitado, lo que más pesa no es el monto, es la mentalidad. Millones de personas en todo el mundo ganan poco, pero piensan como ricos. Y eso, con el tiempo, los convierte en lo que piensan. Así que no esperes a tener más para invertir. Invierte para tener más. Capítulo 7. La libertad financiera está en el plan, no en el monto. Cuando pensamos en libertad financiera, es común imaginar cifras elevadas, $1 millón en el banco, propiedades por todo el país, ingresos pasivos que fluyen sin esfuerzo. Pero esta visión, aunque inspiradora, suele ser engañosa. Porque la verdadera libertad no depende tanto de cuánto dinero tienes, sino de qué tan estructurado está tu plan para alcanzar lo que deseas. La libertad financiera no es una cifra mágica, es una estrategia bien diseñada y ejecutada con disciplina. Hay personas que ganan mucho dinero, pero viven atrapadas en sus compromisos, sus deudas, su estilo de vida.
No pueden dejar de trabajar ni un solo mes sin que todo se derrumbe. Su aparente abundancia es una ilusión. Y también hay personas con ingresos modestos, pero con estructuras sólidas, sin deudas, con inversiones constantes, que viven tranquilas y en control. Porque lo que realmente da libertad no es la cantidad que ganas, sino cómo vives con lo que ganas y hacia dónde lo diriges. Este capítulo se centra en un principio fundamental: tu plan vale más que tu sueldo. El dinero sin dirección tiende a desvanecerse. Pero incluso un ingreso limitado, con propósito, con estructura, con inteligencia, puede convertirse en una fuente poderosa de crecimiento y estabilidad. El primer paso para diseñar ese plan es entender que la libertad financiera es personal. No hay una única definición ni un solo camino. Para algunos, libertad significa no depender de un empleo. Para otros, poder viajar cuando quieran. Para otros, tener tiempo para su familia o cuidar su salud sin presiones económicas. Entonces, antes de hablar de dinero, debes preguntarte: ¿qué significa para mí ser libre? Tu respuesta definirá tus metas. Y tus metas definirán tu plan. Una vez tengas esa visión clara, el siguiente paso es medirla en términos financieros concretos. ¿Cuánto necesitas mensualmente para cubrir tu estilo de vida deseado? ¿Cuáles gastos puedes reducir sin sacrificar lo esencial? ¿Qué nivel de ingreso pasivo necesitarías para vivir con tranquilidad? Esta cifra, que podríamos llamar tu monto de libertad, será el eje de tu estrategia. Y lo más importante, no tiene que ser exorbitante. Muchas veces, ese número está mucho más cerca de lo que imaginas. Lo que lo hace parecer lejano no es su tamaño, sino la falta de estructura en tu vida financiera. A partir de ahí, tu trabajo será diseñar un sistema para acercarte a ese monto de forma progresiva y sostenible. Ese sistema debe incluir presupuesto mensual inteligente. No un registro de lo que gastas, sino una planificación previa. Asigna porcentajes fijos para ahorro, inversión, estilo de vida, educación y contingencias. Dale a cada peso un propósito antes de que llegue a tu cuenta. Fondo de emergencia sólido. Al menos 3 a 6 meses de gastos esenciales guardados en una cuenta separada, líquida y segura. Este fondo no es opcional. Es la base emocional de tu estabilidad. Te permite tomar decisiones sin miedo, sin pánico y con claridad. Automatización del ahorro e inversión. No dejes que tu fuerza de voluntad decida. Programa transferencias automáticas el mismo día que cobras. Haz que construir riqueza sea parte de tu sistema, no una decisión diaria que compita con tus emociones. Inversiones escalables. Comienza con poco, pero con visión. Elige vehículos que te permitan crecer con el tiempo: fondos indexados, ETFs, pequeños negocios digitales, bienes raíces fraccionados, etc. No busques pegarle al premio mayor, busca construir consistencia. Monitoreo mensual y ajustes trimestrales. La planificación sin revisión es un auto sin dirección. Cada mes, revisa tu presupuesto. Cada 3 meses, ajusta tu plan según tus avances, tus errores y tus nuevas metas. Este sistema no es complejo. Es simple, pero poderoso. Porque lo que te separa de la libertad financiera no es la falta de ingresos, sino la falta de un mapa claro. La mayoría de las personas navega su vida económica sin brújula. Gastan cuando sienten, ahorran cuando pueden, invierten cuando escuchan algo en redes sociales. No hay coherencia. No hay propósito. Así, incluso con buenos sueldos, no logran avanzar. Pero quien tiene un plan, aunque gane poco, puede lograr más en 5 años que alguien sin estructura en toda su vida. Otro punto esencial: la libertad no se alcanza cuando llegas a tu meta, sino cuando vives con la tranquilidad de que estás avanzando hacia ella. Tener un plan y seguirlo te da paz. Te libera del estrés financiero. Te da una sensación de control que vale más que cualquier cifra temporal. También debes aceptar que tu plan requerirá ajustes. Habrá imprevistos, cambios, etapas de expansión y de contención. Lo importante es no abandonarlo. Cada paso, cada mes con disciplina, fortalece tu sistema. Y ese sistema es el que un día, sin que te des cuenta, te llevará a la verdadera libertad.
Recuerda esto, el monto solo es relevante si sabes cómo usarlo. Un ingreso alto sin plan te lleva al desgaste. Un ingreso modesto con plan te lleva al poder. No necesitas más dinero para empezar. Necesitas una hoja, un lápiz, una mente clara y la voluntad de tomar control. Porque cuando el dinero sigue una estrategia, deja de ser un problema y se convierte en tu aliado. Capítulo 8. De empleado a dueño de tu tiempo. Durante años, nos han condicionado a pensar que el tiempo es algo que se entrega a cambio de dinero. 8 horas diarias, 5 días a la semana, durante 40 años. A eso le llaman estabilidad laboral. Pero detrás de esa aparente seguridad se esconde una de las transacciones más costosas de la vida, vender el recurso más valioso que tienes, el tiempo, a cambio de ingresos que apenas cubren lo necesario. Pasar de empleado a dueño de tu tiempo no es un cambio de trabajo, es un cambio de mentalidad. Este capítulo no busca desprestigiar el empleo. Un trabajo puede ser una herramienta digna, valiosa y útil. Lo que sí cuestiona es el modelo tradicional que enseña a depender totalmente de él, sin buscar independencia ni crecimiento fuera de esa estructura. El problema no es ser empleado. El problema es ser únicamente empleado, sin un plan paralelo que te permita, algún día, elegir qué hacer con tu tiempo. Ser dueño de tu tiempo no significa vivir sin trabajar. Significa tener la libertad de decidir qué haces, cuándo lo haces, con quién y en qué condiciones. Es tener la posibilidad de rechazar una oferta sin temor. De descansar sin culpa. De emprender sin presión. De vivir sin que el reloj o el jefe sean los dueños de tus días. ¿Cómo se logra esa libertad si hoy dependes totalmente de tu sueldo? Con estrategia, paciencia y dirección. El camino hacia la independencia no empieza con una renuncia impulsiva, sino con una estructura paralela que construyes mientras aún tienes estabilidad. Primero, necesitas comprender que tu empleo es capital inicial, no tu destino final. Cada sueldo es una oportunidad de financiar tu libertad. Mientras otros usan su ingreso para sostener un estilo de vida que los mantiene atrapados, tú puedes usar el tuyo para construir uno que te libere. Eso implica reducir gastos innecesarios, vivir por debajo de tus posibilidades durante un tiempo y canalizar el excedente hacia fuentes de ingreso que no dependan de tu presencia constante. Uno de los errores más comunes es creer que la única forma de tener más tiempo libre es ganando más. Pero muchas veces, ganar más significa entregar más tiempo. Horas extra, promociones exigentes, responsabilidades que esclavizan. En cambio, construir ingresos pasivos o semipasivos, aunque al principio sean pequeños, tiene un impacto exponencial en tu calidad de vida. Aquí algunas claves para avanzar hacia la libertad de tiempo. 1. Crea una fuente de ingreso paralela mientras estás empleado. No necesitas renunciar para comenzar. De hecho, lo más inteligente es iniciar tu proyecto mientras aún tienes flujo estable. Ya sea un negocio digital, una tienda online, consultorías, productos informativos, servicios freelance o inversiones, usa tu tiempo libre para crear algo tuyo. Al principio, será lento y poco rentable. Pero cada paso cuenta. 2. Reduce tus gastos fijos. La esclavitud del tiempo comienza cuando tus obligaciones económicas son tan altas que no puedes permitirte descansar. Si reduces tu estilo de vida intencionalmente, ganarás algo muy valioso, margen. Y ese margen se traduce en libertad. 3. Mide tu costo de libertad. Calcula cuánto dinero mensual necesitas para vivir sin depender de tu trabajo. Esa cifra es tu meta. Y no tiene por qué ser alta. Muchas veces, tu sueldo de libertad es mucho menor que tu sueldo actual, porque incluye solo lo esencial. Una vez lo sepas, podrás trabajar específicamente para generar esa cantidad desde otras fuentes. 4. Cambia la forma en que vendes tu tiempo. Si aún intercambias horas por dinero, intenta hacerlo de forma más eficiente. Cobrar por resultados, por paquetes, por valor agregado. Aprende a ganar más en menos tiempo. Eso te dará espacio para construir lo demás. 5. Invierte en automatización y delegación. Cualquier actividad que puedas automatizar, envíos, cobros, atención, contenido, libera tiempo. Cualquier tarea que puedas delegar a bajo costo,
diseño, edición, soporte, te permite enfocarte en lo estratégico. No intentes hacerlo todo tú. El dueño del tiempo aprende a multiplicarse. Uno de los grandes obstáculos en este camino es el miedo. El miedo a dejar la seguridad, a perder el ingreso fijo, a fallar. Pero ese miedo se disuelve cuando tienes un plan claro. Cuando sabes que no estás saltando al vacío, sino cruzando un puente que tú mismo estás construyendo. Tampoco se trata de romantizar la libertad. Ser dueño de tu tiempo exige responsabilidad. Ya no hay horarios impuestos, pero tampoco excusas válidas. Tu disciplina se vuelve tu jefe. Tu visión se vuelve tu guía. Y tu resultado depende de ti. Pero esa es precisamente la recompensa, dejar de depender de otros para vivir como quieres. Hay personas que pasan toda su vida esperando un aumento para sentirse libres. Pero los verdaderos constructores de libertad no esperan, crean un sistema que trabaja para ellos. Un sistema que, con el tiempo, reemplaza su necesidad de trabajar por obligación y les permite trabajar por elección. Convertirte en dueño de tu tiempo no es un evento. Es un proceso. Y empieza con una decisión, dejar de ver tu empleo como un fin, y comenzar a verlo como el medio para crear tu independencia. Haz que cada jornada laboral financie tu proyecto personal. Haz que cada sueldo acerque un poco más tu escape inteligente. Haz que cada hora que entregas hoy se convierta en horas que recuperarás mañana. Porque no hay riqueza más valiosa que esa, vivir a tu ritmo, bajo tus reglas, en tus propios términos. Capítulo 9. El secreto de los ricos, disciplina silenciosa. Cuando se habla de personas ricas, el foco suele ponerse en sus decisiones visibles, sus inversiones, sus negocios, sus bienes materiales. Pero lo que rara vez se menciona, y lo que realmente marca la diferencia, es su disciplina. No la disciplina ostentosa que se publica en redes sociales. No la motivación superficial que dura unos días. Hablamos de una fuerza interna, constante, silenciosa. Una estructura mental que guía cada acción, incluso cuando nadie está mirando. La disciplina silenciosa es el secreto invisible de la riqueza duradera. La mayoría de las personas cree que para ser rico hay que tener suerte, inteligencia superior o un golpe de oportunidad. Y aunque esos factores pueden ayudar, lo que sostiene la riqueza en el tiempo no es lo extraordinario, es lo constante. Es la capacidad de hacer lo correcto una y otra vez, incluso cuando no se ven resultados inmediatos. Es seguir el plan cuando nadie lo aplaude. Es construir en silencio cuando otros se distraen con brillo. La disciplina silenciosa no depende de la motivación. De hecho, muchas veces aparece cuando la motivación ha desaparecido. Es la fuerza que hace que una persona se levante temprano para aprender, ahorrar o trabajar en su proyecto aunque no tenga ganas. Es la decisión de no gastar en algo innecesario, no por escasez, sino por visión. Es la repetición de hábitos que parecen pequeños, pero que con el tiempo crean una vida completamente distinta. ¿Por qué es silenciosa? Porque no busca reconocimiento. No necesita aplausos. No vive para mostrar resultados a los demás. Vive para crear resultados personales. Por eso es tan poderosa. Porque es interna. Autónoma. Inquebrantable. Quienes han alcanzado verdadera libertad financiera comparten esta característica, han convertido su disciplina en estilo de vida. No es una fase, no es una racha. Es parte de su identidad. No dependen del entorno, del estado de ánimo o del contexto económico. Tienen un sistema interno que los mantiene avanzando. ¿Cómo se construye esta disciplina silenciosa? Aquí van sus pilares. 1. Rutina mínima inviolable. Las personas disciplinadas no necesitan una agenda perfecta. Pero sí tienen ciertos hábitos que no negocian. Leer cada día. Revisar sus finanzas semanalmente. Ahorrar e invertir mensualmente. Aprender algo nuevo constantemente. No importa lo que pase afuera, esas acciones se cumplen. Y esa repetición construye resultados acumulativos. 2. Entorno diseñado para ganar. No se trata de tener fuerza de voluntad infinita. Se trata de diseñar un entorno que facilite las decisiones correctas. Evitar tentaciones.
Tener claridad sobre los gastos. Automatizar las inversiones. Simplificar. El disciplinado no lucha contra el entorno todo el tiempo. Lo configura a su favor. 3. Mentalidad de largo plazo. La disciplina florece cuando se entiende el juego. Y el juego de la riqueza es un juego de décadas. El disciplinado sabe que sembrar hoy significa cosechar mañana. Que los frutos llegan a quien no abandona el proceso. Por eso, no busca gratificación instantánea. Busca avance real. 4. Compromiso con el proceso, no con el resultado inmediato. Quien vive esperando recompensas rápidas pierde fácilmente el enfoque. Pero quien se compromete con el proceso, aunque los resultados tarden, desarrolla una resistencia mental inquebrantable. Esa persona no se detiene porque aún no ve grandes cambios. Confía en que están ocurriendo bajo la superficie. 5. Capacidad de decir no. A ofertas, a placeres momentáneos, a distracciones que roban tiempo y dinero. La disciplina silenciosa no es solo hacer lo correcto. También es evitar lo que te aleja del objetivo. Cada no es un sí a tu libertad futura. Muchos creen que la riqueza se construye con grandes decisiones. Pero en realidad, se construye con miles de decisiones pequeñas, tomadas una tras otra, de manera consistente. Cada vez que eliges ahorrar en lugar de gastar. Cada vez que eliges aprender en lugar de distraerte. Cada vez que eliges avanzar aunque no tengas ganas. Cada vez que cumples tu plan aunque nadie lo vea. Ahí está el secreto. No en la intensidad, sino en la repetición. No en la emoción, sino en la estructura. Y esa estructura solo puede mantenerse con disciplina. Pero no se trata de ser perfecto. Nadie lo es. Se trata de no abandonar. De retomar el camino cuando te desvías. De corregir cuando fallas. La disciplina silenciosa no significa rigidez sin errores. Significa compromiso sin rendición. ¿Y qué pasa cuando cultivas esta disciplina durante años? Que llega un momento en que ya no luchas por avanzar, porque el avance es tu ritmo natural. Porque ya no necesitas motivarte, porque tus hábitos te sostienen. Porque ya no necesitas convencerte, porque ya sabes lo que quieres y cómo lograrlo. Esa es la transformación. Y lo más sorprendente es que es silenciosa. Nadie la nota al principio. Pero un día, tu realidad habla por sí sola. Tu cuenta crece. Tus deudas desaparecen. Tu tiempo se libera. Tu mente se fortalece. Y entonces los demás se preguntan cuál fue el truco. Pero no hubo truco. Hubo trabajo constante. Invisibilizado. Efectivo. Hoy, más que nunca, el ruido del mundo exige resultados rápidos, promesas brillantes, éxitos inmediatos. Pero la riqueza real, la duradera, la que cambia vidas, sigue obedeciendo las mismas leyes de siempre: planificación, hábito y persistencia. Y todo eso se sostiene con una sola cosa: disciplina silenciosa. Capítulo 10. El método completo paso a paso. Después de entender los principios, desmontar creencias limitantes y descubrir cómo los ricos actúan incluso con ingresos similares, llega el momento de integrar todo. Porque las ideas inspiran, pero los métodos transforman. Y si has llegado hasta aquí, mereces una hoja de ruta clara. Este capítulo es una síntesis práctica, el paso a paso para aplicar el método del sueldo millonario en tu propia vida. No importa tu edad, tu nivel educativo, ni el país donde vives. Este método no se basa en promesas ni en condiciones ideales. Se basa en decisiones. Decisiones que, si tomas hoy, pueden cambiar radicalmente tu situación financiera en los próximos años. Paso 1. Toma el control de tu mente y tu lenguaje financiero. Antes que cualquier acción externa, necesitas una reprogramación interna. Deja de decir no me alcanza, soy malo para los números, es imposible ahorrar. Cambia esas frases por: estoy aprendiendo a administrar mejor mi dinero. Estoy usando mi sueldo para construir libertad. Puedo crear riqueza desde donde estoy. Tu mente dirige tu realidad. Y tu lenguaje dirige tu mente. Paso 2. Diseña un presupuesto con propósito. Haz que cada peso que entra tenga un destino claro.
El presupuesto tradicional se enfoca en el gasto. El presupuesto del inversionista se enfoca en el crecimiento. Divide tu sueldo así. 20% para inversión y libertad futura, se paga primero. 50 a 60% para gastos esenciales, alojamiento, comida, transporte. 10 a 20% para desarrollo personal, formación o negocio paralelo. 10% para disfrute consciente o contingencias. La clave no es seguir una fórmula rígida, sino tener claridad, intención y estructura. Paso 3. Automatiza tu independencia. Configura transferencias automáticas para que, apenas recibas tu sueldo, el porcentaje de inversión y ahorro se desvíe a otra cuenta. No dejes que tus emociones decidan cada mes. Conviértelo en hábito, no en dilema. La automatización es una de las herramientas más poderosas del rico silencioso. Paso 4. Construye un fondo de estabilidad. Tu primer objetivo financiero no es hacerte millonario, sino estar protegido. Crea un fondo de emergencia de al menos 3 a 6 meses de tus gastos esenciales. Esto te dará tranquilidad mental y te protegerá de retrocesos. No es un lujo. Es una base. Paso 5. Invierte aunque sea con poco. Hoy puedes empezar con 10 o $20 en plataformas de fondos indexados, microinversiones, criptomonedas, con criterio, o proyectos digitales. No esperes a tener mucho para comenzar. Comienza para tener mucho más adelante. Recuerda, el dinero no crece por su tamaño, sino por su dirección y su constancia. Paso 6. Crea una fuente de ingreso paralela. No importa si aún no eres emprendedor. Puedes ofrecer un servicio, enseñar lo que sabes, vender un producto digital o monetizar una habilidad. El objetivo es crear al menos una nueva fuente de ingreso dentro del próximo año. Usa tu sueldo como capital inicial. No necesitas velocidad. Solo necesitas iniciar. Paso 7. Elimina los pasivos silenciosos. Haz un inventario de tus gastos recurrentes, suscripciones, deudas con intereses altos, compras innecesarias. Elimina lo que no aporta valor. Todo dinero que no produce o protege, debilita tu sistema. Sé firme. No te permitas cargar con gastos que no construyen tu visión. Paso 8. Mide tu valor neto, no solo tu ingreso. Cada 3 o 6 meses, calcula tu patrimonio real. Valor de tus activos, tus deudas igual a tu riqueza neta. Esto te dará una fotografía honesta de tu avance. No te emociones por ganar más si tu valor neto no mejora. La riqueza verdadera está en lo que retienes y haces crecer, no solo en lo que ganas. Paso 9. Diseña tu plan de libertad financiera. Toma papel y lápiz. Define tu número de libertad. ¿Cuánto necesitas al mes para vivir sin depender de tu trabajo? ¿Cuántos activos o ingresos pasivos necesitas crear para cubrirlo? ¿En cuánto tiempo deseas lograrlo, siendo realista pero ambicioso? Con esa meta clara, cada acción mensual tendrá dirección. Ya no ahorrarás porque sí, sino para escapar estratégicamente del sistema que te atrapa. Paso 10. Construye tu identidad financiera. Los resultados duraderos no vienen de las acciones aisladas, sino de las identidades asumidas. No te veas más como empleado sin opción. Empieza a verte como inversor en formación. Arquitecto de tu independencia. Administrador consciente de recursos. Constructor silencioso de riqueza. Porque, al final, no se trata solo de ganar dinero, sino de convertirte en alguien que sabe qué hacer con él. Este método no es una receta mágica. Es un proceso que te invita a tomar decisiones distintas desde donde estás. Si lo aplicas durante un año con constancia, tu situación no será la misma. Si lo mantienes durante 5 años, podrías alcanzar la libertad financiera mucho antes de lo que imaginabas. La mayoría seguirá esperando ganar más o que la economía mejore. Pero tú ya sabes que eso es una excusa cómoda. El cambio no empieza cuando todo está perfecto. Empieza cuando decides actuar, incluso si todo no lo está. Ya tienes las herramientas. Ya tienes el mapa. Ahora, lo único que falta, es que empieces a caminar. Conclusión, no cambies de trabajo.
Cambia de mente. Llegaste al final de este audiolibro. Y eso ya dice mucho. Significa que estás dispuesto a mirar tu situación financiera con otros ojos. Que no te conformas con sobrevivir. ¿Qué quieres construir? Que has decidido dejar de esperar a que algo externo cambie, para comenzar a cambiar desde adentro. Lo que viste en estas páginas no es teoría. Es práctica. Es estrategia. Es una forma distinta de ver tu salario, no como una limitación, sino como una herramienta. No como una condena, sino como una oportunidad. Porque la verdad es esta, no necesitas cambiar de trabajo para empezar a construir libertad. Necesitas cambiar de mentalidad. La mayoría de las personas seguirá atrapada en el ciclo de ingreso-gasto-deuda. Pensando que el problema es que no ganan lo suficiente. Sin darse cuenta de que, incluso si su sueldo aumentara mañana, seguirían igual, porque su estructura, su disciplina y su visión no han cambiado. Tú ya no estás en ese lugar. Ahora sabes que cada sueldo es una semilla. Que el orden en que usas tu dinero transforma tu destino. Que no importa si empiezas con poco, lo que importa es que empieces. Que el ahorro no es privación, sino planificación. Que la inversión no es para ricos, sino para los que piensan como ricos. Que la verdadera abundancia no se mide en cifras, se construye con hábitos. También descubriste que los millonarios no tienen acceso a un código secreto. Simplemente hacen cosas diferentes, muchas veces con las mismas condiciones que tú tienes hoy. No esperan. No se justifican. Actúan. Deciden. Y repiten. Esa es tu ventaja ahora, tienes el conocimiento y tienes el plan. Solo necesitas la voluntad de aplicarlo. No perfectamente, no de golpe, sino paso a paso. Mes a mes. Con paciencia, disciplina y dirección. Recuerda, no es el monto lo que determina tu futuro. Es lo que haces con él. Es cómo lo distribuyes. Es en que inviertes tu tiempo, tu dinero y tu energía. A partir de hoy, puedes elegir dejar de ser un consumidor inconsciente y convertirte en un creador de riqueza. Puedes elegir dejar de correr detrás del dinero, y empezar a diseñar un sistema donde el dinero trabaje para ti. No necesitas permiso. No necesitas suerte. Solo necesitas decisión. Así que vuelve a los pasos. Crea tu presupuesto con propósito. Automatiza tus inversiones. Calcula tu número de libertad. Construye tu segunda fuente de ingreso. Aprende. Aplica. Corrige. Repite. Y cuando te sientas frustrado, cuando pienses que no estás avanzando lo suficientemente rápido, recuerda esto, el éxito silencioso es el que madura lento. Pero cuando llega, nadie puede quitarlo. Lo más probable es que nadie te enseñó esto antes. Ni en la escuela. Ni en tu casa. Ni en tu trabajo. Pero ahora lo sabes. Y con eso, ya no puedes volver atrás. Porque quien ha aprendido a pensar como rico, jamás vuelve a vivir como pobre. Haz que tu sueldo sea el primer escalón, no el techo. Haz que tu mente sea tu activo más fuerte. Haz que tu libertad no sea un sueño, sino una construcción. Y sobre todo, no olvides. No es el sistema lo que te tiene atrapado. Es no tener un plan para salir de él. Ese plan, ya lo tienes. Ahora, es tu turno.